Subes algo y de pronto un like, otro, el corazón acelerando y listo, lo tienes. 20 millones de visitas. Hay gente especializada en hacer que esto suceda, vídeos virales, o al menos gente que dice estar especializada en ello, como el de este foro. Esta persona, hace 2 días, publicó lo siguiente: los que copian un vídeo viral saben lo que hacen. El que hace el vídeo viral no lo sabe. Estamos ante una paradoja. La gente que leía ese comentario pensaba, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser cierto. Pero si en todos los vídeos virales puedes analizar el hecho de qué los ha hecho tan conocidos. No tenía sentido. Se decían mientras descartaban la publicación. Por suerte, tenemos a este muchacho que sí supo ver lo que había tras aquellas palabras. Este es Chenilan. Experto resolviendo paradojas. La del anciano, la de la nada, que tenéis en mi otro vídeo. Y cientos de ellas. Experto paradojista que los lleva a la práctica de una forma muy curiosa. Y es que, para resolver las paradojas, las recrea en la realidad. Él también había leído la publicación y había entendido lo que querían decir esas palabras. El que hizo el vídeo viral no sabe lo que hace. Así que hizo aquello que se le pedía y creó un vídeo sin saber por qué lo hacía o para qué. Y mientras lo grababa, de su bolsillo se cayó una moneda y se le rompió la cámara de fotos. ¿Por qué no? Lo subiría. La reacción fue casi instantánea. El vídeo se propagó muy rápido y ya lo tenía, cientos de miles de visitas. Chenilan se hizo viral. Y aquí entró en juego la siguiente parte. Los que copian el vídeo viral saben lo que hacen. Y así aparecieron vídeos de unos que decían que el truco estaba en romper la cámara del móvil contra una esquina de mármol y otros que eran los guantes sin dedos que usaba Chenilan, otros que la moneda era esencial. Todos comprendían lo que debían hacer para alcanzar ese éxito con la moneda, pero nadie lo lograba. Y Chenilan no sabía qué era eso que tenían tan claro para hacer virales sus vídeos, porque efectivamente, él no podía comprender cómo había pasado. La gente empezó a aplicar como un mantra lo que habían visto y nadie se planteaba si sería buena idea hacer otras cosas o si merecería la pena hacer lo que había hecho Chenilan. Siquiera se pararon a pensar el motivo detrás de sus acciones. Lo imitaban y creían que no había más opciones que aquella disponibles. Lo creían porque era lo que habían visto, y pensar más allá no era una opción. No era algo que estuviese probado. ¿Para qué intentarlo? Entonces llegó el siguiente vídeo viral, y la idea de Chenilan estaba ya desfasada. Ahora todos se movían a aquella nueva moda. A Chenilan, que todavía analizaba la paradoja, esto le afectó más de lo que se esperaba. Su experimento se tambaleó y además la fama le había gustado. ¿Cómo reaccionó? Lo primero, quiso recuperar la fama que le había dado el vídeo viral, pero no tenía ni idea de cómo replicarla. No sabía cómo había sido capaz la primera vez de hacer algo así. Incluso sentía que aquel vídeo viral no pudo haberlo hecho él, que él no tenía esa habilidad. Y mucho menos podría hacer algo parecido. Pese a que tenía la prueba de que efectivamente sí podía hacerlo y eso debería haber bastado para demostrar que era capaz, no le servía y sentía que todo lo que hiciese de ahora en adelante sería peor. Pero bueno, sacaría vídeos con el objetivo de ir superándose poco a poco. Podía con ello. Chenilan sacó otros vídeos, pero paradójicamente eran peores por el simple hecho de intentar superar a su predecesor. Y otra paradoja, Chenilan no se sintió demasiado mal. De hecho, hasta parecía más animado, ya que de alguna manera estaba confirmando esa idea suya de que no podía crear otro vídeo viral, y eso lo tranquilizaba y hacía que se sintiese mejor, y se dijese cosas como: ¿ves cómo fue suerte? Esas cosas no pueden volver a pasar. Había caído en su propia paradoja, y no podía salir, pero como os decía antes, él era el experto resolviendo paradojas. Se le encendió ese interruptor en la mente y se puso en marcha. Resolvería su propio dilema. Empezó a analizar otros vídeos virales buscando el éxito de nuevo. No lo conseguía. Siguió copiando lo viral, haciendo lo que había visto hacer a otros y que también funcionaba. Cuando se dio cuenta, estaba haciendo lo que hacían los demás. Exactamente lo mismo. Ahora, no solo se sentía un fraude por haber conseguido el vídeo viral, se estaba dando cuenta de que copiar a los demás le había arrebatado su personalidad e incluso se sentía incapaz de pensar más allá de eso que imitaba. Copiaba y nada funcionaba. Y no entendía por qué. Tampoco se preocupaba por entenderlo, ya que en ningún momento se paraba a pensar. Se decía: es que esto no funciona, no sé qué me falta por mejorar. Tenía razón en eso de que no podré volver a hacerlo. Entonces, Chenilan localizó otra paradoja. Como experto analista que era, se paró a pensar: ¿y qué pasó?
que pensó y pensó. Pensó en todas sus opciones y en todo lo que podía hacer. Analizaba sus ideas con ojo de joyero, las iba descartando una tras otra. Dejó de seguir lo que tocase en ese momento. Ahora usaba el cerebro, pero lo analizaba todo tanto que nunca hacía nada. Se quedaba paralizado ante el amplio abanico de posibilidades y nada era lo suficientemente bueno como para llevarlo a la práctica. Paradójicamente, si pensaba demasiado, no hacía nada. Eso no podía seguir así, tenía que hacer algo. La paradoja ya le daba igual. Decidió que no pensaría tanto, que se olvidaría de esa paradoja. Se abrió un canal donde afilaba cuchillos de cocina, subió un vídeo, luego otro y luego otro más. Y su mente empezó a centrarse en ver cuchillos de cocina y cuchillos de cocina veía en todas partes. Se sentaba en un restaurante y le llegaba la excitación de ver cómo el carnicero utilizaba un filo plateado de destello de damasco. Era una obsesión y se estaba convirtiendo en algo insostenible, pero a él le gustaba, al menos hasta que un día lo atracaron y le pidió al atracador que le dejase afilarle la navaja. Ahí fue consciente de que tenía que poner límites. Ahora había recuperado su personalidad y ya pensaba más allá de lo que le mostraban. Decidió que no pensaría tanto, que se olvidaría de esa paradoja, paralizado. Sin embargo, había surgido otro problema. Esa personalidad se reducía a saber mucho sobre cuchillos. Llegó a casa, se sentó y se dispuso a preparar un nuevo tipo de vídeo. Los vídeos anteriores funcionaban bien, pero él quería hacer algo más. Subiría un tipo nuevo de vídeo, probando las distintas hueveras del mercado. Ahí se dio cuenta de algo. No podía hacer eso. Repasó la situación y entendió que la gente aprendió a esperar de él que subiese cosas sobre cuchillos. Era el tipo de los cuchillos. Había cometido el error de definir su personalidad, no con él, sino con lo que hacía. Era afilador antes que Chenilán. Bien, reflexionaría. En reflexionar no hay nada malo. Para asegurarse de que no sobrepensaba, dijo que lo haría para superarse a sí mismo, mientras decía, mañana seré mi mejor versión. Y así fue. Se levantó y fue el mejor Chenilán que había sido nunca. Y en un acto de claridad máxima se le ocurrió una solución. Se abriría una cuenta nueva donde subiría los vídeos de las hueveras. Le fue bien al principio, hasta que llegó otra paradoja. Ahora Chenilán era su mejor versión, sí, y como era su mejor versión ya no podría dejar de serlo. Además, cada día tenía que ser mejor, y eso consistía en subir más vídeos o renovarse de alguna manera. Como era de esperar, mejoró hasta cierto punto y luego se estancó y ahora solo podía seguir haciendo lo que había hecho siempre, subir vídeo tras vídeo. Esa era su mejor versión. Y como siempre hacía lo mismo, como también era de esperar, se aburrió. ¿Qué pasó? Que quería parar, dejarlo todo, empezar de cero. Y no podía, porque ahora tenía miedo de parar. No podía salirse de su rutina porque entonces dejaría de ser su mejor versión. Sería un Chenilán reducido, destinado a admirar a aquel otro Chenilán que tantos vídeos sacaba. Ya no viajaba, ya no podía tener otros proyectos, ya no podía hacer nada más que lo que hacía siempre, porque él no tenía ni idea de cómo había logrado el éxito en campos tan variados como el de la huevera o el de los cuchillos. Y volvió el mismo problema de antes. Ahora no se sentía capaz de replicarlo si lo dejaba. Y como tampoco sabía lo que había hecho, tenía miedo de parar. Y esta es la paradoja. Si paraba, dejaba de ser la mejor versión de sí mismo. Pero si seguía, se estaría limitando y estaría sufriendo. Por lo que, por definición, no estaría siendo su mejor versión. Podría ser un buen rato así, cayendo en paradoja tras paradoja, pasando por temas como el de que lo que define la personalidad de uno, de cómo somos, de la importancia que tienen sobre nosotros las cosas que consumimos, cómo deberíamos analizarlas, de lo peligroso que es muchas veces dejarse llevar sin antes reflexionar porque te estás dejando llevar en un inicio, del síndrome del impostor, eso que le pasaba a Chenilán al principio cuando no se creía capaz de replicar su éxito, y ahora que tenía miedo de parar porque creía que iba a perder todo lo que había conseguido, de la trampa de querer superarse a uno mismo y de cómo eso, aunque suena muy bien, acaba llevándote a un agujero muy profundo en el que te das cuenta de que realmente no tienes que superarte a ti mismo. Tienes que lograr la manera de estar avanzando todo el rato sintiendo que es lo que quieres hacer y entender que tu pasado son pequeños ladrillos que vas dejando ahí y que pase lo que pase ahí seguirán y tú lo único que vas a hacer es añadir un ladrillo nuevo a lo que ya hiciste y a lo que está ahí y a lo que puedes demostrar porque esos ladrillos no se van a ir a ningún sitio. Esa versión peor no podrá existir si siempre estás añadiendo cosas, pero me estoy yendo por las ramas. Son un montón de temas que a veces te llegan sin avisar. Pensamientos inesperados que muchas veces te requieren tu atención. Son paradojas, otras parecen paradojas, pero porque los sentimientos son paradójicos y creo que las personas deberían permitirse ser paradójicas. Los dilemas son infinitos, muchas veces no tienen solución, pero si los analizas se aprende mucho.
quizás pues hasta encuentres una solución, y si no la encuentras, habrás entendido que no existe esa solución, y entonces dejará de importarte.